Aprender, conocer y ver la vida desde la mirada de un libro. Bienvenidos a Un Libro para Vivir, donde compartiré contigo los resúmenes de los libros que recomiendo para vivir. Vamos con el libro de este episodio. Hola comunidad lectora, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Un Libro para Vivir. Este podcast es hijo de mi otro podcast Vivir en Armonía, donde se recomiendan los libros y luego son resumidos aquí en este podcast. A partir de los próximos episodios estaré compartiendo contigo varios libros leídos y recomendados de los años 2022 y 2023 que todavía no había preparado el episodio resumen. Así que hoy voy a comenzar con el resumen del libro Más fuerte que la adversidad de Walter Rizzo. En este libro Rizzo hablará sobre la adversidad, el sufrimiento, eventos estresantes, emociones que experimentamos ante la adversidad y el sufrimiento y situaciones difíciles que pueden vivir las personas, como por ejemplo lo que sucedió con la pandemia del COVID-19. Él inicia hablando de cómo antes de la pandemia del COVID, el ser humano andaba como autómata, hiperactivo, tratando de robarle tiempo al tiempo. Algunas personas no tenían claridad de quiénes eran y a dónde iban, mientras que otros estaban presionados por reglas y mandatos sociales que debilitaban su propia individualidad. Entonces, cuando ocurre algo inesperado, como la pandemia, se activa una emoción básica y esa emoción es la sorpresa. Su función es dejar la mente en blanco de las personas para que todos sus recursos se centren en la novedad. Y ustedes saben que cuando sucedió el COVID, todos nos quedamos como en shock, como en sorpresa. Y muchos nos preguntamos, ¿pero de verdad está pasando esto? O sea, ¿esto es real? ¿De verdad están cerrando todo? ¿De verdad yo solamente tengo que estar dentro de mi casa? Y la sorpresa lleva a las personas a tratar de descifrar lo que está pasando y luego ir viendo qué hacer con eso. O sea, prácticamente de un día para otro, todo se lentifica, todo se aquieta, menos la mente que sigue trabajando sin parar, sí, porque nuestra mente es algo increíble. ¿Qué es la adversidad? El término adversidad se ha utilizado mucho en psicología y se relaciona con sucesos o experiencias traumáticas que viven las personas de manera intensa y hasta de manera perturbadora. Adversidad significa también todo lo contrario de lo que nos conviene o de lo que deseamos, lo que se opone al bienestar físico, al bienestar psicológico o al bienestar moral. Es importante aclarar que lo adverso muchas veces te enseña cosas que jamás tú hubieses aprendido encerrado en un búnker o encerrada en un búnker. Lo que se opone no necesariamente es destructivo. Te puede hacer pensar cosas nuevas, te puede enseñar facetas tuyas que no conocías. Y aquí es que viene la parte de comenzar a aprender o de verlo de una manera diferente. Sí, es contrario a lo que nos viene y sí, tiene que ver con algo que nos va a molestar, que nos va a desagradar, pero de alguna manera también puede ser una oportunidad de aprender algo nuevo o incluso de conocer una faceta tuya que no conocías. Tal vez cuando ocurrió la pandemia tú te considerabas una persona débil, una persona que no tenía como muchas cualidades o muchas habilidades y eso te permitió a ti darte cuenta que tú pudiste aprender, que tú pudiste hasta emprender negocios, porque muchas personas aprendieron pastelería, repostería y comenzaron a hacer bizcochos, panes y muchísimas cosas, que que eres más fuerte de lo que tú pensabas que eras porque tú saliste adelante de esa pandemia. Entonces, sí hay situaciones que dependiendo de cómo tú la veas y cómo tú cambies la percepción, según lo que aprendí en este libro, tú puedes aprender, tú puedes hacer las cosas diferentes, manejarlas de manera diferente y hacer que entonces no sea todo un trauma en tu vida que te persiga toda tu vida, que no te deje dormir, que no te deje vivir, que no te deje descansar. Hay eventos estresantes en los que aunque pareciera que no tenemos opción, sentimos que hay que intentarlo. Hay algo como que nos empuja a tirarnos y probar a ver qué puede pasar. ¿Qué implica entonces? Eso es una pregunta. ¿Qué implica entonces ser más fuerte que la adversidad? Número 1, sacar callo, es decir, darle con todo. Y número 2, ponerse a prueba, atreverse, examinar el mundo, examinar y darte la oportunidad de ver si realmente tú eres capaz.
Charles Bukowski, en una frase que ha guiado a muchas personas, incluido el autor que decía que él lo había guiado, dice que si tú vas a intentarlo, que sea a fondo. Si no, mejor no empieces. ¿Y qué quiere decir esto? Que te la juegues. Que ante las metas, los objetivos, los proyectos, incluso las adversidades, que te lo juegues. Que te lo juegues, que lo intentes y que vayas con todo. ¿Qué pasa si ante las adversidades tuvieras más fuerza de la que crees? Porque tal vez dices, otra situación, otro problema, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? En mi caso, yo hace mucho tiempo decidí que nunca más en la vida me iba a decir otra vez un problema, otra vez una situación de salud, porque ¿cuánto tiempo no duré yo con situaciones de salud? Si me hubiese manejado o mantenido en esa pregunta, yo no sé qué sería de mí hoy. Pero yo dije, no más esa palabra. Ahora, yo sí lo que me digo es en caso de, bueno, puede ser que tú estés triste o que estés pasando por un momento difícil, pero recuerda que tú lo vas a superar. Recuerda que todo va a pasar. Eso es lo que yo me digo a mí. Entonces, ¿qué pasa si ante las adversidades tú tuvieras más fuerza de lo que tú crees? El yo decirme lo contrario, o esto último que te compartí, me ha ayudado a que cuando sucede algo nuevo o surge un nuevo inconveniente, aunque yo me dé el permiso de sentir mis emociones porque lo hago, yo siempre sé y tengo la certeza y tengo la frasecita ahí. Nada, vive tu tristeza, pero ya tú sabes que tú vas a superar esto, que tú vas a buscar la manera. Y yo luego la claridad va llegando, la claridad de lo que puedo hacer y de cómo puedo solucionarlo, y hasta incluso, y creo que se lo he compartido a muchos de mis pacientes, y es que yo trato de siempre tener como un plan A, un plan B y un plan C. O sea, yo no pienso como que hay una sola manera de resolver algo o hay una sola manera de hacer las cosas. Yo de una vez trato de pensar en varias cosas que se pueden hacer. Me encanta esta pregunta del libro. Si te la pasas evitando los problemas en vez de afrontarlos, ¿cómo sabrás hasta dónde eres capaz de llegar? Y te lo voy a repetir. Si te la pasas evitando los problemas en vez de afrontarlos, ¿cómo tú vas a saber hasta dónde tú eres capaz de llegar? Según el autor, las personas se diferencian en cómo evalúan y perciben los acontecimientos adversos, ya sea que la situación sea un tsunami psicológico, físico, global o personal, porque todos los tsunamis golpean y arrasan con las personas, pero hay personas que no solo se adaptan y salen bien libradas de la adversidad, sino que el trauma parece servirle como una especie de trampolín para que puedan modificar su manera de sentir y de ver la vida. O sea, hay personas que salen libradas, que superan esas adversidades, pero que también esa adversidad les sirve como trampolín. Y es que no es decir, pero es que estoy cansada de lo mismo. Sí, cánsate. O sea, revélate a las adversidades y di todo lo que tú tengas que decir y patalea. Pero también después levántate y supérala, afróntala y sigue tu vida. Porque la realidad es que la vida está llena de pruebas, llena de tsunamis psicológicos que te pueden, o sea, tsunamis psicológicos quiere decir problemas psicológicos emocionales, también enfermedad física, a veces son psicológicos que afectan lo físico, globales, que esas no dependen de ti, como la pandemia, personales, temas con tu pareja, temas contigo, temas con tus hijos. Esas cosas siempre están y siempre van a pasar. Pero si tú te vas fortaleciendo en la manera de cómo tú las interpretas, cómo las enfrentas, entonces vas a ir adquiriendo una nueva habilidad para superar las dificultades. A veces el camino del crecimiento es el cansancio, ese que te susurra al oído y no te deja en paz, ese que te dice ya basta, no sigas por ahí. Sí, a veces hay un cansancio emocional, un cansancio físico, y ese cansancio lo que te está dando es una información para que pares con ese sufrimiento, para que pares por ese camino que estás siguiendo que no te está ayudando en nada. Recuerdo que en el libro Rizzo contó la historia de una mujer que tenía muchos temores, muchas inseguridades. Ella caía fácilmente en todas las manipulaciones de todo el mundo, en especial una nueva pareja que ella tenía que la manipulaba muchísimo. Ella decidió iniciar un proceso terapéutico y de entrenamiento en asertividad porque ella no existía. O sea, ella solamente hacía lo que los demás le decían y ella no tenía su voz propia. Pero este proceso avanzaba muy lentamente. Ella no daba muchos pasos.
hasta que un día su hija de 12 años le confesó entre lágrimas que esta nueva pareja de la señora, que era su padrastro, entre comillas, se acercaba a su habitación por las noches y pasaban cosas. Y eso fue suficiente. En su interior se activó una especie de fuerza que ese mismo día echó al señor de la casa, le puso una denuncia y cuando puso esa denuncia no sentía ni ansiedad ni culpa. Y a partir de ese día ella dejó de ser sumisa. Ella comenzó a decir no y a enfrentar cualquier persona que quisiera manipularla o que quisiera utilizarla. Apareció un lado suyo que ella desconocía, una especie como de valentía, de indignación y hasta de ira ante la injusticia. Sí, ella experimentó una ira y esa ira la llevó a buscar justicia por su hija y a hacer las cosas necesarias que ella tenía que hacer para defender a su hija. Y ella le expresó a Reason en la terapia: yo me cansé de tener miedo a la gente, me cansé del que dirán, de estar sola, de fracasar, de sentirme fea, de pedir disculpas hasta por respirar. Y eso le mostró que su forma de ser, en ese momento, la de ser manipulada completamente, era peligrosa para ella y para su hija. Y que ella lo que le tocaba en la vida era cuidarse a ella y a su hija, y eso era lo que ella iba a comenzar a hacer. Y les cuento que ella después no volvió a terapia. Iba de vez en cuando para hablar cosas cotidianas, como muchas personas hacen, que van de vez en cuando a sus terapias para poder conversar, para poder hablar, para poner cosas en orden. En plena época de cuarentena, Walter tuvo una experiencia personal que te la quiero contar para que tú veas cómo él tomó esa experiencia y le dio un vuelco totalmente diferente. En plena época de cuarentena, una experiencia personal. Solamente él y su esposa estaban en un apartamento en Barcelona solos. Ella hizo un mal movimiento y tuvo una hernia de disco. A consecuencia de esto, él se tuvo que hacer cargo de todas las tareas del hogar, del cuidado de su esposa. Y adicional, él estaba terminando un libro en la etapa final, que es una de las etapas más difíciles de un escritor. Esto le exigía a él mucha concentración y mucha dedicación exclusiva. Él trató de congeniar sus nuevos roles con la escritura durante un tiempo, pero eso era muy difícil. Al principio se quejaba y se decía que no sería capaz de lograrlo. O sea, él comenzó a dudar de él mismo. Su mente estaba atenta a su esposa, a que ella saliera bien librada del problema. Y comenzó a quejarse mucho y todo eso que viene con los problemas y las situaciones. Una mañana él se levanta temprano, se sienta cerca de la ventana a ver el amanecer y fue cuando se dio a sí mismo cuenta de que él estaba haciendo mal las cosas. Así que él decidió cambiar de actitud y esto fue lo que le sirvió. Número 1, él recordó que según un libro de Chuang Tzu, se recomienda lavar los platos como una forma de hacer meditación. Concentrarse mientras tú vas haciendo cada movimiento. Entonces, cuando le tocaba fregar, limpiar los platos, él lo usaba como una manera de meditar, concentrado completamente en ese ejercicio, que es parte de, recuerden un cuento que una vez escuchamos, que si uno tiene que vivir el presente, y es el presente de que si tú estás fregando o lavando los platos o la loza, es haciendo eso. Pero si tú vas pensando a mil con tu cabeza, tú no estás concentrado en eso. Úsalo como forma de meditación. Número 2, él decidió bloquear los pensamientos de queja y dejar de apelar a la supuesta justicia cósmica. Porque él se decía que esto no es justo, porque nos tuvo que pasar, porque le tuvo que pasar eso a mi esposa, porque yo que tengo que hacer tantas cosas, me tiene que pasar esto a mí. Bloqueó esos pensamientos y consideró poner música agradable mientras hacía las actividades de la casa. Número 3, él repasó sus historias de lucha y resistencias personales. Esa perspectiva le dio ánimo, redimensionó el problema. Se dijo: tú saliste de cosas mucho peores, por lo tanto tú vas a salir de esto. Número 4, él decidió considerar que todo lo que le estaba pasando era un reto, una posibilidad de ponerlo a prueba y de que él aprendiera algo nuevo. Pero también él modificó sus horarios y empezó a escribir en las noches. ¿Qué aprendió Walter Rizzo? Que debía fortalecer su tolerancia a la frustración y que no debe olvidarse nunca del esfuerzo y de la disciplina. Entonces miren cómo un autor que también es psicólogo, que es escritor y que hace tantas cosas, pasó por momentos difíciles en esa pandemia, encerrado en un apartamento en España, solo con su esposa y teniendo que hacerse cargo de todo porque su esposa no podía hacer nada.
Y sabemos que todas las actividades, todos los oficios, todas las cosas que hay que hacer en la casa cansan. Y más si tú también necesitas concentración y esfuerzo para trabajar en las demás cosas. Pero también para todos los cuidados que ella necesitaba, cocinarle, llevarle su comida, ayudarla, me imagino, en el baño, para caminar, para moverse, para absolutamente todo. Llegó un momento en que ya no más quejas, ya no más decirle al universo, ya no más decirle a Dios, esto no es justo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a nosotros? Y mirar y hacer las cosas de una manera diferente. Un factor clave ante la adversidad es sentir y creer que tú eres capaz. Y así lo testiguan los investigadores. Los individuos que se sienten capaces de enfrentar problemas y de superar los obstáculos tienen mejores resultados cuando intentan alcanzar sus metas. Por lo tanto, es necesario que tú tengas en cuenta dos conceptos. Número uno, la autoeficacia, es decir, la creencia de que una persona es capaz de tener éxito en una situación en particular. Y número dos, competencia personal percibida, es decir, una creencia general sobre qué tan capaz te ves a ti mismo o a ti misma para alcanzar las metas y los objetivos. A mayor autoeficacia, a mayor competencia personal percibida, menor es el impacto del estrés y va a ser mejor tu forma de afrontar la adversidad. Pero ten en cuenta algo más. La mejor manera de tú tasar tu eficiencia es ponerte a prueba. Es asumir riesgos. O sea, tú no vas a tener una autoeficacia ni una competencia personal percibida y vas a creer en ti mismo si no se dan situaciones donde tú tengas que sacarlo a flote eso, donde tú tengas que practicarlo. En el libro, el autor comparte una guía completa para tú construir autoeficacia. Así que si quieres esa guía, ve a buscar el libro. También otras cositas importantes que nos decía en el libro es que sería importante uno poder desarrollar una personalidad persistente. Y uno se pregunta, ¿pero cómo uno hace eso? Bueno, según el autor, esto se aprende. Y para hacerlo tú necesitas compromiso, control y reto y desafío. Compromiso, porque las personas comprometidas, además de ser honestas, le ponen el alma y la vida a las actividades que llevan a cabo. Cuando dicen, esto para mí es importante, significa que van a ir hasta el final. Control, que es tener la convicción de que tú puedes influenciar el curso de los acontecimientos. Creer que tú diriges tu vida y gobiernas tus conductas es muy bueno para ti, pero no lo exageres. No es exagerándolo. No es sintiéndote como un superhéroe peligroso que va a poder con todo. Es tener un punto de percepción del control del medio que me rodea, o sea, lo que yo sí puedo controlar, lo que yo sí puedo manejar, y también saber lo que no puedes manejar. Y el reto o desafío es entender que los cambios son una oportunidad para el crecimiento y es una manera de probarte a ti. El peor enemigo del reto o de los desafíos es la rigidez. Y a veces ante la adversidad hay personas que se encogen, pero hay otras que se crecen. Las que se crecen porque creen en ellas suelen ver las situaciones difíciles como retos, así que asumen un espíritu de lucha. Y ya para ir terminando, a veces es posible ubicar el sufrimiento en un contexto diferente y otorgarle un nuevo significado. Y yo creo que esto es muy importante. ¿Qué significa esto de darle un nuevo significado? Bueno, que tú hagas una reestructuración mental y una revelación distinta de eso que te hace sufrir. De tal manera que el para qué y el por qué tomen un rumbo nuevo más constructivo con una mirada distinta. Por ejemplo, suponte que para ti es muy importante ganar. Tú siempre has sido competitivo y no sabes perder. Un día cualquiera jugando tenis con un amigo, él te gana, pero este amigo te hace bromas de que te ganó y tú te comienzas a sentir fracasado, fracasada. Así que tú vas con tu psicólogo porque te tocaba cita y aprovechas para poder hablar de esto. Y en relación con esa tragedia, porque para ti eso fue una tragedia, haber perdido el partido, tú le dices, a mí no me gusta verme como un perdedor. Entonces el psicólogo te dice, no te gusta, pero te sirve. Te saca callos mentales, estás aprendiendo a perder y eso te hará un mejor ganador porque serás más humilde. Al salir de la consulta, si realmente dejaste entrar el mensaje en tu mente, ya las cosas no van a funcionar igual, porque el sufrimiento que generaba para ti el acto de perder pudo haber adquirido un significado nuevo. Entonces, tú habrás empezado a desempolvar la humildad.
Si quieres profundizar más sobre la adversidad y el sufrimiento y cómo reestructurar su significado para darle una nueva mirada y cambiar la percepción a una percepción que sea más beneficiosa para ti, entonces te recomiendo leer este libro completito. Y así hemos llegado al final del resumen del libro Más fuerte que la adversidad de Walter Rizzo. En nuestra comunidad de Telegram estamos compartiendo y conversando el libro recomendado del mes de marzo, que se llama Los poderes de la gratitud. Únete a nuestra comunidad en Telegram, el link está en este episodio. Búscalo como un libro para vivir si tienes Telegram, para que también te unas a esta interesante conversación sobre la gratitud. Recuerda compartir este episodio y este resumen del libro Más fuerte que la adversidad y así traer más personas al mundo de la lectura. Nos vemos en un próximo episodio.